Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, le voy a pedir que incline su rostro ahí donde usted está, que nos pongamos en las manos del Señor y que sea Él que nos dirija en todo lo que hagamos. Padre, te damos gracias una vez más, mi Dios, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra con esta preciosa congregación. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos fallado. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que la unción de tu Espíritu Santo esté en este lugar. Creemos que tu palabra es verdad y tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, mi Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú hablando a través de mí, Señor, ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, que nos uses, que prepares nuestro corazón, nuestra mente, que podamos ser edificados, que podamos recibir tu palabra con humildad y aplicarla y vivirla y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en cada decisión que tomemos. Que tu Espíritu Santo nos revele esa palabra que vamos a escuchar ahora, Señor. Que salgamos de aquí con una idea diferente, con una expectativa, con una actitud diferente de cómo llegamos. Y que podamos, Señor, darte la gloria, la honra y el honor, porque tú eres digno, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Hoy empezamos una nueva serie de mensajes, una serie de 2 mensajes nada más, una serie corta, pero muy poderosa, una serie donde habla acerca de avanzando hacia el frente, de el tiempo es nuestro, el tiempo de salvación es hoy, el tiempo de cambios es hoy, no es mañana. El título de esta serie es tu tiempo. Dígale al que está ahí a su lado, hoy es tu tiempo, díselo. No es para ti, para aquel es para todos. El tiempo del Señor es para todos. Así de que vamos a estar con esa expectativa de decir, Señor, háblame en este mensaje. El tema de la primera parte se titula Avanzando hacia adelante. Por ahí hay un dicho que dice para atrás ni para agarrar impulso, ¿verdad? Así de que todo lo que hagamos tiene que ser para adelante, para adelante. El domingo, el viernes después de la actividad allá del concierto de Miel San Marcos, ¿cuántos estuvieron allá? ¿Cuántos se gozaron? Gloria a Dios. ¿Cuántos gritaron? ¿Cuántos brincaron? Fue un gozo estar allí en la presencia de Dios. Pero después del concierto nos fuimos por ahí a cenar, pero en vez de venir para acá, en lugar de venir hacia el norte, nos fuimos para el sur. Nos alejamos más de la casa y se nos hizo un poquito tarde. Entonces después decíamos, hubiéramos buscado algo que nos quedaba en camino de regreso a casa. Pero de todos modos nos gozamos, nos gustó, cenamos, convivimos, compartimos. Pero la idea viene a esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces queremos avanzar y lo que hacemos es retrocedemos, ¿sí o no? En vez de avanzar, en vez de llegar a una meta, pensamos como que no avanzamos, como que perdemos el tiempo en algo, como que nos estancamos, como que nos quedamos allí paralizados. Y por más que queremos, por más que nos esforzamos, por más que hacemos el intento de avanzar, no avanzamos. Hay veces que en el trabajo se esfuerza uno, se sacrifica uno, hace lo mejor que puede uno y dice, no he avanzado. Las amas de casa en el hogar también trabajan y trabajan y dicen, parece que el día no me rinde, parece que el tiempo no me alcanza porque empiezo cocinando. Aquellos varones, no necesariamente las damas, los varones que cocinan, que lavamos, que planchamos, que aspiramos el hogar, la casa. Sabemos que a veces el tiempo no nos alcanza, ¿sí o no, varones? Amén. ¿Lo ven? Sabemos que el tiempo, por más que nos esforzamos, no nos alcanza. Y pues la idea es de decir cómo estamos usando nuestro tiempo, pero dice el tema, es tu tiempo. Hoy es nuestro tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos prioridades? Si alguien le preguntara a ustedes, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Qué es lo que tú le dirías? Muchas veces decimos, es Dios. En segundo lugar, ¿qué podría ser?
esposo, esposa. Tercer lugar, hijos, hijas. Pues déjame decirte que para muchos las prioridades son otras. Para muchos las prioridades son los deportes. Dicen, voy a jugar el domingo, todo el día me la paso en el campo de fútbol, y si me queda tiempo, pues voy a la iglesia, o si me queda tiempo, pues voy a comer con mi familia, y si me queda tiempo, pues voy y trabajo en el hogar haciendo o lavando o planchando o sacudiendo lo que no alcancé a hacer el día sábado y lo hacemos el domingo. Cada uno tenemos prioridades, le damos el primer lugar a una cosa. Para unos es la comida, no terminan de cocinar algo cuando ya están pensando qué vamos a comer o qué vamos a cenar. Y cada uno tenemos prioridades, le damos una prioridad, segunda prioridad y tercer prioridad. Déjame decirte que como iglesia local también tenemos prioridades, tenemos una meta, tenemos una misión, tenemos un lugar a donde llegar, tenemos una meta que cumplir. ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia local? ¿Cuántos saben el propósito? Ahí están los boletines, deben leer los boletines, allá miré una mano levantada. El propósito de esta iglesia local, hay tres propósitos que van en orden. Número uno es amar a Dios. Número uno, amar a Dios. Número dos, amar a las personas, amar al prójimo. Y número tres es servir a los demás. Servir a los demás. Todos hemos sido llamados para servir a los demás. No solamente servir a Dios, pero también servir a los demás. Y si ustedes recuerdan los mensajes anteriores, hemos estado hablando de todos estos temas que nos ayudan a aplicar estos principios bíblicos en nuestras vidas diarias. Principios bíblicos que son prácticos en nuestras vidas diarias. El primer propósito de esta iglesia es amar a Dios. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios vamos a poder amar al prójimo, ¿sí o no? Si tú no amas a Dios no vas a amar al prójimo. Porque la Biblia dice que si no amamos al prójimo que no lo vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces, cuando tú amas a Dios sin verlo, sin tocarlo, sin hablar con Él personalmente, físicamente, ¿cómo vas a amar a tu prójimo que lo tienes a veces todos los días ahí en tu casa? Puede ser tu esposo, tus hijos, tu vecino, el compañero de trabajo, el hermano en la iglesia, el líder de la iglesia. Si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar al prójimo si no amamos a Dios? Y el tercero es cómo vamos a servir a los demás si no amamos a Dios y no amamos al prójimo. El tema que nos compartió el hermano Humberto anoche en la reunión de varones me impactó. Un tema sencillo, un tema clave para cada uno de nosotros. Y el punto es, el tema era, ¿qué idea, qué imagen tenemos de Jesús nosotros hoy que ya somos cristianos y antes que no lo éramos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos y creemos de Él antes y después de ser cristianos? Si antes era una leyenda, un mito, una historia, ahora ¿qué es lo que Jesús representa para ti y para mí? ¿Cómo es como tú miras a Jesús ahora que ya eres cristiano? Hablábamos de cuántos tiempos, cuántos años tenemos en el cristianismo. Cada uno tenía 10, 15, 20, 25, 30 años. Algunos eran nuevos en el evangelio. Pero independientemente del tiempo, yo creo que cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos y les decía, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Era la misma pregunta que el hermano Humberto nos hacía, ¿quién es Jesús para ti? Y cuando Jesús les preguntaba a sus discípulos, ellos le decían, pues la gente dice que tú eres un profeta, o otra gente dice que tú eres el Mesías, y Él les dice, pero tú, ¿qué dices que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Y cuando uno de ellos le dijo que Él era el Hijo de Dios, le dijo, bienaventurado eres tú porque no te lo reveló carne ni sangre. Cuando nosotros servimos a Dios y lo hacemos con el propósito de que Dios nos lo ha revelado, déjame decirte una cosa, no lo sientes el servir a Dios como una imposición, no lo sientes como que tienes que, no lo sientes como que por quedar bien con el pastor, por quedar bien con el líder, con el maestro, lo voy a hacer. Y los años, hablábamos de los años que tú te mantienes en el evangelio, caminando, sirviendo a Dios,
No es tanto porque tu esposa te lleva a la iglesia o tu esposo te lo exige o tus hijos te están motivando para que vayas con ellos. Es por revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que tú te mantengas años sirviendo a Dios, avanzando hacia adelante, tiene que ser por revelación de Dios directa, personalmente contigo. No porque tu esposo, tu esposa, tus hijos te lo imponen o te lo exigen. Cuando servimos a Dios por revelación, lo hacemos con gozo. Hay gozo, hay armonía, hay unidad, hay eso que se siente en la presencia de Dios. Porque no lo hacemos para que me vean o para que me aplaudan, sino para que Dios sea glorificado a través de lo que yo hago, sea cualquier ministerio. Así de que, viéndolo de esa manera, ¿cómo es la misión de nuestra iglesia? Amar a Dios, amar a las personas y servir a los demás, basado en dos escrituras bíblicas que vamos a leer ahora, Lucas capítulo 10, 27. Si usted tiene sus notas allí, puede ir llenando los espacios, los versículos están en la pantalla. Lucas 10, 27 dice, aquel respondiendo dijo, esto era cuando los fariseos cuestionaban a Jesús, haciéndole preguntas para confundirlo, para que a ver en qué se equivocaba cuando él respondía. Y uno de ellos viene y le hace preguntas y Jesús le dice a él, le hace una pregunta y el fariseo le responde, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los dos puntos primeros, punto 1 y 2, por los cuales esta iglesia local servimos a Dios aquí. Tenemos una misión que es amar a Dios y amar al prójimo. Pero el tercero está en Mateo capítulo 23, verso 11, donde dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Quién de aquí se cree mayor? ¿Quién de aquí se cree superior? Si hay alguien que se cree superior que los demás, tiene que empezar sirviendo a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Esos tres principios es lo que tiene esta iglesia cristiana, Centro de Vida Cristiana aquí en Layton, para poder llegar a una meta, a un propósito. Amar a Dios, amar a las personas, al prójimo y servir a los demás, servir al mundo. Nuestra misión como iglesia es equipar a las personas, equipar a la gente. ¿Para qué? No solamente para que crezca espiritualmente y diga, yo ya sé mucho, yo ya conozco mucho, yo ya tengo muchos años recibiendo enseñanzas, mensajes, sermones y sirviendo en la iglesia, pero ¿cómo es como servimos? ¿Cómo es cuando tú y yo servimos a Dios si no lo hacemos con estos propósitos, con estas metas? El propósito de esta iglesia local es equipar a las personas para que lo hagan, lo desarrollen en una manera efectiva. Que la gente se mueva en una manera, un estilo personal primeramente, y también una vida que comienza con amar a Dios y amar a las demás personas. En estas semanas pasadas, en los temas y sermones que hemos estado hablando aquí, hemos estado hablando de cambiar tu vida en el 2019, hemos tocado muchos temas que están relacionados con este mensaje. Poner la máscara de oxígeno, la máscara que sin esa máscara que hablábamos en el drama que se hizo aquí, hablaba de si nosotros no nos equipamos, no nos preparamos para estar listos y servir a los demás, lo vamos a hacer en una manera equivocada. Nos vamos a frustrar, nos vamos a dañar nosotros mismos y podemos lastimar a otras personas. Tenemos que ponernos esa máscara espiritual primeramente nosotros y estar preparados cuando alguien venga y nos pida ayuda. También hemos estado hablando de dándole prioridad a nuestro tiempo, cómo usar nuestro tiempo, cómo organizarnos, qué prioridad le debemos de dar a la iglesia, a Dios, a la familia y al servir. Debemos de organizarnos, tratando con los cambios, cómo vamos a manejar esos cambios que muchas veces llegan inesperadamente, cambios que parece que nunca llegarán, pero de repente llegan, una pérdida en el hogar, en la familia, un ser querido, cambios como una enfermedad que el doctor te dice ya no hay esperanzas. Todo esto lo hemos estado hablando en el pasado, en temas pasados. Mantener la mirada en Dios fue otro tema que estuvimos hablando. Lo que hacemos frecuentemente es, como iglesia, como cristianos,
Muchas veces separamos la vida espiritual de nuestra vida secular. Y muchas veces estamos en el trabajo y decimos, aquí no puedo hablar de Dios porque me van a correr. O en la escuela los jóvenes no pueden hablar de Cristo, compartir, testificar. ¿Por qué? Porque se pueden meter en problemas y puede ser un problema cuando uno testifica. Y dejamos a un lado las cosas espirituales, las cosas seculares, en el hogar, en el trabajo o en la escuela, y solamente nos enfocamos aquí en la iglesia a desarrollar esos dones. Pero estos planes de la iglesia que tiene ahora con este curso de camino a la madurez que ya estamos tomando, algunos de los líderes ya tomaron estas clases, es con ese propósito de equiparnos. ¿Para qué? Para hacer un trabajo más efectivo. Hoy el pastor Rab vino y me dijo, me va a dar las clases ya para seguir adelante con este plan, con este propósito de camino a la madurez. Lo vamos a estar traduciendo a español, y en las células o en algún estudio bíblico en general, ya sea en la iglesia, o vamos a ver de qué manera lo hacemos, de seguir implementando estas clases. ¿Para qué? Para aquel que quiera ser un discípulo de Jesús, realmente un servidor efectivo, pueda desarrollar ese trabajo, ese don, ese ministerio que Dios le ha dado con poder, siendo efectivos cuando nosotros le servimos a Dios en la área que sea. Muchos hoy en día necesitamos un cambio. ¿Alguien aquí se ha sentido cuando nos sentimos como estancados, como que las cosas, los cambios, las sorpresas llegan a nuestras vidas y nos detienen, nos estorban allí para seguir adelante? A veces nos llegan los problemas y no estamos preparados. El problema puede llegar como si fuera, como le dicen en sus países, un tope en las calles. Un tope, ¿verdad? ¿Saben lo que es un tope? Para no ir muy rápido y detenernos un poco y meditar. A veces así llegan los problemas a nuestras vidas para decirnos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? O muchas veces llegan como una pared, como una barrera que nos impiden seguir avanzando hacia el frente. Mi pregunta para ti es, ¿cómo están llegando esos cambios, esos problemas a tu vida y cómo los estás manejando? ¿Los estás manejando en una manera sabia, en una manera dirigida por el Espíritu Santo, que sea Él el que te guíe a través de esos topes, de esos paredes, obstáculos que te detienen, que te paralizan espiritualmente y no te dejan avanzar? ¿Cómo es como tú los estás manejando? ¿Alguien de aquí se ha sentido en esa situación en algún momento? Cuando por más que tú dices, yo creo en Dios, yo creo que Dios está conmigo, pero no me siento con ganas de seguir adelante. Yo creo que todos lo hemos estado. Levanten su mano, no les dé pena. Hay momentos como seres humanos que nos desanimamos, que decimos, esta situación por la que estoy pasando me está deteniendo, me está estorbando. Yo quiero seguir adelante, pero a veces lo pasamos como un bache, como un obstáculo ahí en la calle, como un tope para bajar la velocidad, el ritmo que llevamos. Pero muchas veces se convierte en una barrera, hay un muro como el que Trump quiere construir o ya está construyendo allá en el sur del país, que no deja pasar nada, que por más que quieres avanzar, no lo haces. ¿Alguien de ustedes se ha sentido en unos sueños ahí que muchas veces dicen por allí los religiosos que son sueños espirituales, donde te sientes atado, amarrado, que tienes un peso sobre ti y no lo puedes quitar y no te puedes mover? En muchas ocasiones así nos sentimos. Queremos seguir adelante y sentimos ese peso, eso que nos ata, que por más que tú quieres, hasta quieres en el sueño gritar, quieres levantarte y correr y salir de esa cama, pero no puedes, como que estás ahí estancado, paralizado. Muchos hemos estado en esa situación. Tenemos que tomar esas cosas, esos problemas, como algo que nos va a servir para seguir adelante, como madurez, como preparación, no como un problema, sino como una preparación para poder ser más efectivos en el ministerio, en el llamado que Dios nos ha dado. Necesitamos un cambio, pero muchas veces no nos gustan los cambios. Hablábamos en las pasadas semanas que a muchos no les gustan los cambios, pero nosotros aquí en la iglesia, ¿cuántos de ustedes están viendo un cambio? Creemos que estamos avanzando en la voluntad de Dios, ¿sí o no?
Y todos esos cambios se deben ¿a qué? A la disposición de cada uno de nosotros, al esfuerzo, al sacrificio que tú como servidor hacemos. Cada uno de nosotros somos especiales en esta congregación. Lo he dicho una y otra vez. Cada uno que hace un trabajo de enseñanza, de sonido, de computadoras, en el grupo de alabanza, son especiales. Pero muchas veces nosotros no lo vemos así, lo vemos como una carga y los cambios nos afectan, nos dañan, nos lastiman. ¿Cómo nosotros podemos recibir esos cambios? Muchas veces lo hacemos positivamente como un rompimiento de una vida que hemos estado llevando fuera de la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, Dios nos sacude, nos mueve a seguir adelante y nos vuelve al camino. Otras veces lo recibimos como rompiendo las cadenas de nuestros errores del pasado. Nos equivocamos como seres humanos, cometemos equivocaciones, errores, hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero esos cambios nos vuelven a poner en el camino correcto, en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro cambio puede ser el rompimiento de un rompimiento de las paredes, esos obstáculos que le decía, que impiden que avancemos en los planes de Dios para nuestras vidas. Otras ocasiones es un avance, una sabiduría que nos ayuda a crecer en nuestro amor y en nuestra relación personal con Dios. Todos esos cambios son buenos para nosotros, son lo que Dios quiere en nuestras vidas para poder seguir avanzando. Rompimientos de nuestra amargura, de nuestro coraje, de nuestro enojo, de nuestra frustración, que muchas veces experimentamos cuando hay problemas, cuando vienen esos topes o esas paredes a nuestras vidas. Un rompimiento de esos enojos, frustraciones que quedan ahí rezagados por las cosas, los problemas que enfrentamos una y otra vez en nuestra vida. Un gran descubrimiento que nos libra de nuestro pasado, que nos hace quitarnos esa culpabilidad y decirnos: lo que pasó ayer no lo puedo seguir viviendo hoy, tengo que avanzar, tengo que seguir adelante. Así de que los cambios muchas veces son buenos. Esta es la serie que vamos a estar hablando esta semana y la próxima, donde Dios quiere que nosotros entendamos, que creamos que es el tiempo para ti, para mí, de avanzar. No es el tiempo de estancarnos, no es el tiempo de mirar atrás, de echarnos para atrás o de tirar la toalla, sino es el tiempo de avanzar hacia adelante, hacia el llamado, el propósito a los que tú y yo hemos sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados a un propósito, a cumplir un plan de Dios aquí en este lugar? Todos, ¿verdad que sí? Todos hemos sido llamados de alguna manera. Este no es un mensaje acerca de que en este año tenemos que hacer resoluciones nuevas, como ponernos a dieta o hacer ejercicio o cumplir con una meta en la escuela de llegar a una graduación en un curso, cosas así, sino que es que tenemos que reconocer de que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cuánto lo creen? De verlo con esa expectativa de que las bendiciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿No estamos bendecidos con saber eso? Que Dios usa muchas veces los cambios, las adversidades, los problemas, las paredes, como una bendición para nosotros, para prepararnos. Y en Lamentaciones capítulo 3 verso 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Mira lo que tú y yo somos. Si tú y yo avanzamos, si caminamos en el caminar cristiano basando en lo que tú y yo somos, no seríamos nada, no llegaríamos a ningún lugar. ¿Por qué? Porque dice aquí su palabra: las misericordias de Jehová, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuestras obras no nos llevan a nada bueno. Por gracia somos salvos, no por nuestras obras, por las misericordias de Dios en nuestras vidas. Esto a mí me da esperanza. Yo no sé a ti, pero el saber que cada día son nuevas las misericordias de Dios, no importa lo que yo sea, no importa cómo a mí la gente me vea, no importa lo que yo signifique para los demás, cuando yo estoy confiado en la gracia de Dios, en las misericordias de Dios, eso me motiva a mí a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén.
Por eso te digo, el tiempo es tiempo de avanzar hacia adelante. ¿Por qué? Porque hoy mismo Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. No importa cuál sea la situación por la que tú estás pasando. No importa si es una enfermedad, si es un problema familiar, si es una lucha espiritual. No importa cuál sea ese obstáculo, Dios está haciendo algo nuevo en ti. ¿Cuántos dicen amén? El texto que vamos a estar leyendo ahora lo vamos a leer en unos momentos. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 en el verso 16. Antes de leerlo quiero hacer una historia, una breve historia de lo que es este tema. Pero dice que el profeta Isaías es uno de los grandes profetas de la historia. Uno de los grandes profetas de Israel. Uno de los grandes profetas que Dios usó. Un profeta que tenía unas convicciones firmes, que su fe, su vida estaba construida sobre la roca, sobre la fe en Dios. Nada lo movía a él. Podemos decir con certeza que la prioridad número uno de él era la fidelidad y el amor a Dios. ¿Cuántos quisieran tener esa confianza en Dios como la de este profeta? Amén. Todos queremos tener esa confianza. Queremos darle la prioridad, el primer lugar a nuestro amor y a la fidelidad a Dios. Sin embargo, dice que en esta profecía que él hablaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no estaban tan convencidos, no estaban tan firmes, no vivían las mismas convicciones que el profeta vivía. Ellos estaban fallando a Dios, estaban desobedeciendo a Dios, lo hacían una y otra vez. Cuando Dios era misericordioso, cuando Dios los movía de un lugar a otro, ellos seguían siendo infieles. En este momento ellos estaban cautivos, prisioneros, estaban siendo servidores del pueblo babilónico, del pueblo de Babilonia, y ellos querían salir de esa esclavitud, querían regresar a su pueblo, a su tierra. ¿Por qué? Porque estaban cansados de ser esclavos. Isaías aquí nos está hablando, les está hablando al pueblo de Israel en un momento que estaban pasando muy difícil. Se habían entregado ellos a pecado, a la idolatría, estaban siendo esclavos del pecado, esclavos de la idolatría, y muchas veces en este tiempo Dios les hablaba de diferentes maneras, pero ellos seguían en desobediencia. Ellos estaban viviendo en su pasado, diciendo ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué salimos de nuestro pueblo, de nuestra tierra? Allá teníamos muchas cosas, muchos beneficios, y siempre estaban viviendo en las cosas grandes que Dios hacía en el pueblo de Israel. Pero vemos en Isaías capítulo 43, verso 16, si usted quiere leerlo ahí en la pantalla, dice: así dice el Señor. Es cuando el profeta Isaías le hablaba al pueblo de Israel. Dice: el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Isaías les está recordando aquí quién era su Dios, quién era el Dios al que ellos servían. Parece que ellos se habían olvidado, parece que habían solamente recuerdos en su memoria, en su mente, de lo que Dios había hecho en el pasado, pero en la actualidad, en ese tiempo, habían dejado a Dios a un lado, como que habían perdido la confianza en Dios. Ellos ya no confiaban en Dios. Ellos sabían que Dios había abierto el mar, que habían pasado a través del mar abierto, y que los carros de Faraón, el ejército de Faraón, había sido allí sepultado, pero lo miraban como algo del pasado y no por lo que estaban viviendo en ese tiempo. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en una situación donde no vemos la salida, donde no vemos que las circunstancias cambian y gritamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no actúas como lo hiciste en el pasado, cuando me hiciste un milagro, cuando estábamos como cuando estábamos en el primer amor? ¿Recuerda usted ese tiempo? Cuando Dios le contestaba cada petición, cuando Dios obraba a su favor en diferentes maneras. Y asimismo, en muchas ocasiones nosotros decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te manifiestas? Todos conocían lo que había pasado en la historia, en el pasado, en el pueblo de Israel, lo que Dios había hecho con ellos. Sin embargo,
la próxima cosa que Israel dice aquí, o Isaías dice aquí al pueblo de Israel, dice en el verso 18, olviden las cosas de antaño. Ya no estén pensando solamente en el pasado, en lo que Dios hizo en el pasado. Dice, ya no vivan en el pasado. ¿Cuántos de ustedes todavía siguen viviendo en el pasado? No quieren dar ese paso hacia adelante. Se han quedado allí estancados. Se han quedado neutralizados. El enemigo así nos quiere tener. Pero nosotros tenemos que levantarnos con autoridad y decir, el mismo Dios que me salvó en el pasado, el mismo Dios que me concedió un milagro, el mismo Dios que sanó a mi hijo, que libertó a mi esposo de las drogas, del alcohol, de la pornografía, es el mismo Dios al que sirvo hoy. Pero seguimos pensando en los beneficios del pasado y no miramos lo que Dios puede hacer hoy en el presente. Isaías les dice, olvídense de eso. Dice en el verso 19, voy a hacer algo nuevo. Lo pasado, ya pasado fue, ¿no? Dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No quiere decir porque hizo un milagro en el pasado en tu vida, fue todo lo que Dios nos dio. Nuevas son sus misericordias cada mañana. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Denle un aplauso con todo su corazón. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Voy a hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, en mi vida, en cada uno de nosotros. Dios quiere glorificarse, quiere mostrarnos que su poder no se ha acortado. Yo no sé cuál es tu lucha por la que pasas ahora. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu barrera, tu pared que te está deteniendo? Dice, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Dios te dice, ¿no te das cuenta de mi poder? Ya estoy haciendo algo nuevo en ti. ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está tu corazón? ¿En qué estás enfocado? Dios quiere que te desenfoques de algo y pongas tu mirada en Él. Porque Él tiene grandes planes y propósitos para ti. Aun cuando tú estás en medio del problema. Así como Israel estaba en medio de la esclavitud, Dios se quería manifestar. Dios estaba haciendo algo nuevo en ellos. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares. Gloria a Dios. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, en lugares secos, en lugares que no parece que hay esperanza, en lugares parece que todo está muerto, que no hay vida. En esta parte de la escritura Isaías está hablando del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué nos enfocamos solamente en el pasado? La forma de enseñar acerca del valor de avanzar hacia adelante, Isaías habla sobre lo que podemos aprender de nuestros pasados. No solamente decir Dios hizo grandes cosas en el pasado, pero aprendemos de allí que Dios puede hacer grandes cosas hoy y que Dios las hará una y otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Podemos aprender del pasado porque Él no cambia. Él hará cosas en el presente, pero también en el futuro. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti hoy? Tenemos que seguir avanzando. ¿Para qué? Para seguir el plan que Dios tiene para ti, para mí, para el futuro. ¿Cómo miras a Dios en el futuro en tu vida? ¿Cómo miras el propósito de Dios para ti en el futuro? No te limites, no dejes que esa pared te ciegue. Tienes que abrir tus ojos espirituales y decir, Señor, ¿qué tienes tú para mí en el futuro? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer conmigo? Avanzar hacia adelante siguiendo el plan de Dios para el futuro. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos tú y yo avanzar si muchas veces decimos, por más que hago, por más que me esfuerzo, por más que me sacrifico, no avanzo? Porque estamos enfocados en el pasado. Ahí en tus notas, ¿cómo podemos avanzar hacia adelante siguiendo el plan de Dios para el futuro? Número 1, cambia tu enfoque del pasado. No te enfoques solamente en el pasado. Ahí en el verso 18, número 1 dice, olvida las cosas del pasado.
Olvida lo que Dios hizo en el pasado, ahora enfócate en el presente y ve lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Qué significa esto? Que ya no vivas en el pasado. Ya no vivamos en lo que Dios hizo. Muchas veces oímos personas que dicen, cuando yo empezaba en el Señor, cuando yo recién acepté a Cristo, yo iba y evangelizaba y personas venían y se arrepentían cuando yo les hablaba, o cuando yo empezaba hacía esto, o Dios me sanó, o Dios sanó a mi hijo. Ya no tenemos que enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas nuevas. No podemos solamente vivir del pasado, de las victorias del pasado. Tenemos que enfocarnos en el futuro. Tenemos que depender de las victorias del futuro, ver qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros en el futuro. Estamos acostumbrados a hacer las cosas una y otra vez, y lo mismo, y a repetir lo mismo y lo mismo. Aun cuando cantamos, la Biblia nos dice que cantemos cántico nuevo al Señor, ¿sí o no? Dios quiere que hagamos las cosas diferentes. Dios es un Dios que cambia, no es un Dios, no cambia en el sentido que dice una cosa hoy y dice otra en el futuro, pero Dios varía, hace las cosas a su manera, de una manera hoy, puede ser que mañana las hace de otra manera, y nosotros muchas veces nos enfocamos en hacer lo mismo y lo mismo, como decíamos en el mensaje de la semana pasada, el mismo estilo de música, la misma alabanza, las 4 o 6 horas de predicaciones en las iglesias. ¿Por qué? Porque si no creemos que lo hacemos de esa manera, no estamos haciendo las cosas bien para Dios. Tenemos que variar y seguir caminando como Dios nos quiere llevar. Comenzamos a amar a Dios de una manera equivocada cuando nos enfocamos solamente en el pasado, cuando estamos como enfocados solo en las victorias que Dios nos dio. Comenzamos a amar a Dios solamente ¿por qué? Por los regalos que Él nos da, los milagros que Él hace en nuestras vidas. Allí en sus notas usted puede ver un espacio donde dice, comenzamos a amar a Dios por sus regalos, más que por los regalos, que por la presencia de Dios en nuestra vida hoy en el presente. Cuando nosotros estamos enfocados solamente en decir, Señor, tú hiciste esto, me sanaste, me liberaste, me bendijiste con mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, empezamos a pensar que solamente debemos amar a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él nos regala, pero no porque Él vive hoy en tu vida, porque Él vive en tu corazón, porque Él habita en nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo empezamos a amar y a ver equivocadamente, pensando en que solamente Él es el que nos bendice, el que nos da, el que cumple nuestros antojos, el que sana nuestras enfermedades, el que provee, pero no porque Él vive aun cuando estemos pasando tiempos difíciles en el presente. ¿Cuántos me están entendiendo? Si Dios no me hace un milagro, me desanimo, me bajo de cantar, ya no enseño a los niños, ya no toco un instrumento, ya no doy clase. ¿Por qué? Porque ya no es el Dios que yo servía antes, porque ya no me hace los milagros que me hacía antes. A muchos de nosotros no nos gustan los cambios. Dios quiere cambios, hacer las cosas de diferente manera. Mi vida está en crisis. Cuando estamos en una situación de crisis, pensamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué hoy no me respondes? Pero en medio de esa crisis, Dios quiere hacer algo nuevo. Si no lo va a hacer de la manera que lo hacía en el pasado, pensamos que ya no lo va a hacer. Pero Dios quiere hacerlo de diferente manera, no solamente como lo hizo en el pasado, pero cambios nuevos pueden venir a nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios está requiriendo de nosotros para poder avanzar hacia el futuro? Número 2, que no vivamos en el pasado, que nos desenfoquemos del pasado. Ahí en el verso 18 dice, no vivas en el pasado. Terminamos así cuando permitimos que nuestras fallas del pasado se apropien de nosotros, nos controlen. Nos empezamos a sentir culpables. Me equivoqué en el pasado y por eso no puedo servir a Dios. Me equivoqué, cometí un gran error, cometí un pecado y por eso no puedo servir en ningún ministerio en la iglesia. Yo no me puedo involucrar, decimos, en
en el grupo de alabanza, en el grupo de jóvenes, en los niños, en dar clases, en el sonido. ¿Por qué? Porque cometí un error en el pasado. Nos estancamos. El error, la falla que cometimos en el pasado nos detiene de seguir avanzando. Pero déjame preguntarte una cosa. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Eres un hijo de Dios o eres un esclavo del pecado? ¿Cómo te miras? ¿Cómo es como te miras tú? Pero ¿cómo crees que Dios te mira a ti? Hay un canto que dice, ya no soy esclavo del pecado. Dios nos ha hecho libres. Por eso participábamos en la cena del Señor, donde podemos ponernos a cuenta con Dios y decirle, Señor, yo sé que me equivoqué, tú lo sabes, a ti no te engaño, pero yo quiero servirte. Yo te pido perdón, me arrepiento y quiero seguir adelante. No tienes que descalificarte tú mismo. Si Dios no te descalifica para servirle a Él, para seguir adelante, ¿por qué tú mismo te descalificas? Sigue adelante, Dios quiere usarte. Pídele perdón a Dios si te has equivocado, si has fallado. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Jesús le dijo sin palabras a la mujer que había pecado. Solo escribió allí, no tuvo ni que decirle a nadie. Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, nadie te ha condenado, ni yo te condeno. Si tú te sientes condenado por los demás, tú mira a Dios, dile, Señor, ¿cómo me miras tú? Dios usa lo vil para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere usarte, no importa tu pasado, pídele perdón a Dios y sigue adelante. Tú puedes decir, pastor, pero usted no sabe lo que yo he hecho, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que tú y yo hemos hecho, ¿sí o no? A Dios no lo engañamos. A pesar de ello, yo te digo en este día, Dios te ama. A pesar de lo que tú hayas hecho, en donde te has equivocado, Dios te ama. Pero tú dices, no lo merezco, no merezco estar allí arriba, no merezco estar dándole clase a los jóvenes, no merezco estar cantando, no merezco estar enseñando a los niños. Déjame decirte una cosa, si así fuera, nadie estaríamos aquí. Nadie seríamos dignos. Nadie lo merecemos. Cuando hay un lugar para servir, no esperes que yo venga a ti y te diga, hermano, ayúdanos en esta área. Necesitamos a alguien que nos ayude a hacer esto. ¿Sabes cuánto gozo, cuánto regocijo siento yo cuando vienen hermanos que dicen, ¿en qué puedo ayudar? Ese es un gozo. Porque a ellos se lo reveló no carne y sangre, sino el Espíritu de Dios. Cuando eso pasa es bonito. Cuando la persona viene a ti y te dice, hermano, vino una hermana y nos dijo, hermano, si hay que lavar los baños, dígame, yo ayudo. Y gracias a Dios aquí no lo hacemos porque tenemos esa bendición de que tenemos quien lo haga. Pero personas que están dispuestas a decir, yo vengo y lavo los baños, yo vengo y cocino, yo vengo y recojo la ofrenda, yo vengo y sirvo allí como ujier en el sonido, cantando, tocando un instrumento. Eso es porque solamente el Espíritu de Dios te lo ha revelado a ti. No porque alguien te lo impuso. Pero si por nosotros fuéramos, ya estuviéramos consumidos. Aún así, con fallas, con errores, Dios quiere usarte. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo perfectos, en que siendo intachables, limpios, inmaculados, ¿solo por ellos murió Cristo? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?
Gloria a Dios. Isaías dice, no vivan del pasado, no vivan de las cosas buenas, victorias o de los errores del pasado. Vivan el presente. Dios está haciendo algo nuevo. En medio de la situación por la que tú estés pasando, Dios quiere hacer algo nuevo. Cuando nos quedamos estancados, nos inmovilizamos y así es como el enemigo nos quiere tener. Muchas veces, muchos años yo pasé allí sentado en una banca y tocando un instrumento y dando clase. ¿Por qué? Porque yo estaba siendo duro donde Dios me quería usar, a donde Dios me quería llevar. Y decía yo, Señor, yo no estoy listo, yo no sirvo para eso. Si nos ponemos a pensar así, nunca vamos a servir, porque nunca vamos a estar listos, nunca vamos a ser perfectos. ¿Cómo podemos avanzar hacia adelante siguiendo el plan de Dios para el futuro? Número 2, aclara tu enfoque pero en el presente, no enfoque en el pasado. Número 1, en el verso 19, voy a hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios dice, yo voy a hacer algo nuevo en ti. Debemos aclarar nuestro enfoque en lo que Dios está haciendo ahora. Enfócate en lo que Dios está haciendo ahora. Mira lo que Dios está haciendo en ti. Mira esa obra maravillosa que Dios ha empezado en ti. No te enfoques en los errores del pasado. Cree que Dios está haciendo algo nuevo en ti. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. No quiere decir que cuando llegaste a Cristo ya eras perfecto. Dios dice, Dios te está perfeccionando. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 también dice, y esta es la confianza. Mira qué bendición. Mira la promesa de Dios ahí. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él te oye. Solamente pídele conforme a su voluntad. No importa que tú no seas perfecto, no importa que te hayas equivocado. Número 2, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Dice ahí en el verso 19. ¿Cuándo? Ahora está sucediendo. No mañana, no cuando seas perfecto, no cuando no tengas errores. Ahora Dios está obrando. ¿Cuántos creen que Dios está obrando? Aunque no lo veas, Dios está obrando. Dios está obrando. Yo quiero que reconozcas que lo que Dios está haciendo ya estaba ahí. Lo que tú crees que Dios está haciendo hoy empezó desde que Dios te llamó a los pies de Cristo. Desde entonces ya Dios estaba obrando en ti. Muchas veces la presión que tú y yo vivimos en los problemas, en esos obstáculos, en esas paredes, esa presión que tú sientes es para llevarte adelante. Si tú no estás en una situación difícil, tú dices, ¿para qué oro si estoy sano? ¿Para qué oro si tengo mi esposo, mi esposa? Si los dos servimos aquí en la iglesia, adoramos a Dios. Si tengo un trabajo que me pagan bien, si tengo salud, si ya soy salvo, si ya fui perdonado, ¿para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sirvo a Dios? Dios está obrando. Dios está obrando hoy. Está perfeccionando nuestras vidas día a día. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que cuando le pedimos, Él nos oye. Y Él ya está obrando hoy, ¿pero qué? No nos damos cuenta. Esto significa que esas presiones, las que tú y yo pasamos, Dios las usa ¿para qué? Para avanzar, para orar, para clamar a Dios, para meternos más en comunión con Dios y salir adelante. Dios nos quiere llevar adelante. Dios quiere que tú y yo nos demos cuenta de lo que Dios va a hacer a través de esos momentos difíciles por los que tú y yo pasamos. No quiere decir que Dios los pone en tu vida,
Lo que quiere decir es que Dios usa las presiones, las circunstancias difíciles para poder avanzar, para meternos más con Dios. ¿Cómo podemos avanzar hacia adelante siguiendo el plan de Dios para el futuro? Número 3, comprométete con Dios. Comprométete con el plan de Dios. ¿Para qué? Para el futuro. Estoy abriendo un camino en el desierto, allí en el verso 19. Estoy abriendo un camino donde no hay vida, donde no hay agua, donde no hay ríos de agua viva. Ahí es donde Dios se glorifica. En medio de lo que tú estás pasando, Dios se glorifica. Esta es una obra del presente con resultados para el futuro. Lo que tú estás viendo ahora, aún en medio de situaciones difíciles, Dios te está preparando para futuro, para tiempos futuros. Número 2, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En medio de donde tú no ves nada, en medio de donde tú no ves respuestas, ahí Dios está abriendo ríos en lugares áridos, en el desierto, en lugares secos, en lugares desolados. Isaías 43:16 dice una vez más: así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. A ese es al Dios al que tú y yo servimos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Dios dividió el mar para hacer un camino a través de las aguas. Ahora Dios está haciendo algo nuevo. Eso pasó en el pasado, en esos tiempos, pero hoy Dios está abriendo un camino nuevo. El tiempo, los caminos de Dios son diferentes que nuestros tiempos y que nuestros caminos. ¿Cuánto lo creen? No es cuando nosotros queremos, no es como nosotros cuando queremos y como queremos, es como Dios quiere, es en el tiempo de Dios. Número 3, mantenemos nuestra esperanza en el Señor. ¿Cómo es cuando tú y yo podemos avanzar? Mantener esa esperanza en el Señor. ¿Cómo mantenemos nuestra esperanza en el Señor? Número 1, estando en la palabra de Dios. Si nosotros nunca leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a confiar en Él, en sus promesas? La palabra de Dios son las promesas de Dios, son las que nos mantienen firmes, confiados en Él. Mateo 4:4 dice: y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios tiene poder, autoridad. ¿Cómo mantenemos nuestra esperanza en el Señor? Número 2, estando en oración. ¿Cuántos de ustedes se postran delante de Dios orando y trayendo sus peticiones delante de Él? Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Mi pregunta para ti es: ¿invocas el nombre del Señor cuando estás en una situación difícil? A todos los que le invocan de veras, los que le invocan de corazón, los que le invocan de verdad. ¿Cómo mantenemos nuestra esperanza en el Señor? Número 3, estando en la casa de Dios, estando aquí en la iglesia cada domingo, cada sábado, cada vez que hay oportunidad, estando en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Hebreos 10:24 dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque así es como podemos mantenernos en la confianza, confiados en Dios para seguir adelante. Y tanto más dice, cuanto veáis que aquel día se acerca. Cuando vemos que el día del Señor se acerca, debemos de buscar más y más de Dios en su templo. Déjame decirte una cosa: si ha habido cambios en tu vida y en mi vida, es porque hemos decidido estar aquí sirviendo a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios en armonía como un cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos mantiene confiados sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra meta como iglesia es
presentar la palabra de Dios, pero también es presentar oportunidades de crecimiento a la iglesia y para Dios, crecimiento personal, pero también crecimiento cómo servir a los demás, cómo ser una bendición para los demás. Y les vamos a estar dando información de cómo involucrarnos en esas clases de crecimiento espiritual, de crecimiento, de madurez, donde vamos a poder ser más efectivos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar. Pero antes de terminar, yo le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y vamos a cantar un canto especial en este día. Un canto que se relaciona con el mensaje de hoy, pero antes de cantarlo, yo quiero que meditemos en estos puntos, en estos temas en los que hemos estado hablando el día de hoy. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos nosotros estar confiados? ¿Cómo podemos desenfocarnos del pasado y dejar de pensar, Señor, tú en el pasado me hiciste este milagro, tú me sacaste de este problema, tú me sanaste de esta enfermedad, pero enfocarnos en el presente? Hay una historia que me impacta en la Biblia, la vamos a estar leyendo, pero esta historia es una historia poderosa donde aprendemos algo que tú y yo muchas veces no vemos. Tú y yo muchas veces como creyentes estamos ciegos, estamos cegados espiritualmente y no vemos. Y esta historia me impacta porque este hombre, Bartimeo, todos ustedes conocen la historia. Él era un hombre ciego que tenía su enfoque, su mirada en Jesús. Y nada lo detuvo, nada ni nadie lo detuvo para que él pudiera llegar a Jesús, porque él tenía su mirada puesta en él. Muchas veces nosotros como creyentes perdemos la mirada por la situación difícil que estamos pasando. Nos enfocamos tanto en el problema y ponemos la mirada en el problema y quitamos la mirada de Jesús. Mira qué enseñanza nos da este hombre Bartimeo. Bartimeo dice que él tenía tiempo de ser ciego y él su fe, su confianza estaba en Jesús. Y buscó de cómo llegar a Jesús en medio de las multitudes. En Marcos capítulo 10, verso 47, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús. Él gritaba. Él no solo hablaba. Cuando dice comenzó a dar voces, quiere decir que él gritaba sin vergüenza, sin pena de quien lo escuchaba o a quien no le gustaba. Muchas veces nosotros no queremos levantar nuestras manos para adorar a Dios porque nos da pena de que qué van a decir los demás o que cómo nos van a ver. Él dice, él gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aún él estando ciego, su mirada espiritualmente la tenía en Jesús. Verso 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. ¿Tienes tu temor de que alguien te reprenda cuando tú alabas a Dios? Cuando tú buscas a Jesús, cuando tú pones tu mirada en Jesús. Él no tenía temor, él gritaba sin importar que lo querían callar. Dice, pero él clamaba mucho más. Cuando lo querían callar, él gritaba más fuerte. Decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi pregunta para ti es, ¿cómo le estás tú hablando a Jesús? ¿Con temor? ¿Con temor de que alguien te calle o te mire mal? Verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Esto es lo que pasa cuando tú clamas a Jesús. Él pone la mirada en ti porque tú la pusiste en Él. Y dice, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, el maestro te llama. Verso 50, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y es la misma pregunta que Jesús te hace hoy.
¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres que Jesús haga en ti? Pero tienes que gritarle, tienes que clamarle a Él. Dice él, el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Su problema era la vista, pero aún así, sin poder ver físicamente, él podía ver mejor que tú y yo en este día. Espiritualmente muchas veces estamos ciegos y no miramos las maravillas que Dios puede y que quiere hacer en nosotros. Verso 52 sigue diciendo: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Mi pregunta para ti es: ¿confías en Dios plenamente? ¿Confías en Dios ciegamente en este día? Y enseguida dice: recobró la vista. Y esto me impacta a mí. Dice: seguía a Jesús en el camino. A partir de ese día, él siguió a Jesús. ¿Qué es lo que tú y yo hemos hecho después de que vinimos a Cristo? Hemos seguido a Jesús. Hemos seguido una religión, hemos seguido una denominación, hemos seguido una costumbre, un patrón. ¿Qué es lo que hemos seguido? Dice: y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo el ciego cae a sus pies, es sanado, y entonces la Biblia dice: él le seguía. Muchas veces Dios hace maravillas en nosotros y somos malagradecidos con Él. Mi pregunta para ti es: ¿qué has hecho tú a partir de que Jesús te salvó? ¿Has decidido seguir a Jesús como Bartimeo el ciego? ¿O has decidido quedarte ahí estancado? ¿Quieres tomar tú esa decisión hoy? ¿Quieres decidir en este día seguir a Cristo? ¿Quieres seguir el ejemplo que Bartimeo hizo después de que recibió la vista? ¿No es una gran enseñanza que vemos hoy que él, aún ciego, sin ver físicamente, su mirada estaba en Jesús? Ahí donde tú estás, vamos a entonar este canto especial que el grupo ha preparado. Si tú quieres tomar la decisión en este día, mientras cantamos esa canción, ese canto, yo te voy a pedir: si tú quieres tomar la decisión de seguir a Cristo en este día, pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo quiero seguirte. Yo estoy agradecido con lo que tú has hecho en mi vida. Cantemos esa canción. Que nada te detenga, pasa al frente. Seguir a Cristo. Vamos, iglesia. He decidido Pasa al frente, hermano, no te dé pena. seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¿Has tomado esa decisión? No vuelvo atrás. Pasa al altar, hermano. No te quedes ahí No vuelvo sentado. atrás. No te quedes No ahí. vuelvo atrás. Haz un compromiso con el Señor. Hazlo con Él. Cruz delante, el mundo atrás. Este es tu tiempo, hermano. La cruz delante, Deja ese el orgullo a un mundo lado. atrás. Hoy es tu tiempo. Quizás no haya otro tiempo. Delante, No dejes que el nada te mundo detenga. atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor. Si tú decides tomar
esa decisión de seguir a Cristo, pasa aquí al frente, hermano. Yo te seguiré. Solamente vamos a orar, solamente vamos a decirle, Señor, ayúdame. Yo te seguiré. Sigo a Jesús. Yo te seguiré. Sigo a Jesús. Yo te seguiré. Que me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque vagara, yo sigo a Cristo. Aunque vagara, yo sigo a Cristo. Aunque vagara, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré. Sigo a Jesús. Yo te seguiré. Sigo a Jesús. Yo te seguiré. Sigo a Jesús. Yo te seguiré. Has decidido seguir a Cristo. Has decidido seguir a Cristo. Has decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré. Sigo a Jesús. 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 Yo te seguiré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé tu hermano, pero yo he decidido seguir a Cristo. Si tú lo has hecho hoy, decidir a Cristo ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias por el privilegio de ser tu hijo, de servirte. Yo quiero seguir adelante, mi Dios. Yo no volveré atrás, no seré como tu palabra dice que el perro vuelve a su vómito. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero seguir hacia adelante. Yo quiero cumplir la meta a la que tú me has llamado. Yo quiero cumplir el propósito. Yo quiero servirte. No importa mi condición en este día, no importa lo que me rodea, no importa por lo que estoy pasando, no importa mi enfermedad, no importa mi relación con mis hijos. Hoy me arrepiento, hoy te pido perdón. Si es mi matrimonio, mi familia, mi hogar, mi relación personal contigo, hoy te pido perdón y te digo, Señor, perdóname, ayúdame a seguir adelante. Yo quiero seguirte. Yo tomo la decisión hoy de seguir adelante, de seguir a Cristo, así como Bartimeo el ciego, aún en su ceguera física, él espiritualmente estaba hambriento, su confianza estaba en ti, y de la misma manera lo hacemos hoy, así como lo hizo él, decidió seguir a Cristo. No quiero ser mal agradecido, Señor.
No quiero volver atrás. No quiero ser como ese marranito, ese cerdito que lo bañas y lo limpias y vuelve al charco. Yo quiero seguir adelante, mi Dios, pero te necesito, Cristo. Díselo ahí donde tú estás. Y si hay algo que te está estorbando, y si hay un problema, y si hay un pecado, dile: perdóname, Señor. No quiero enfocarme en mi pecado, no quiero enfocarme en mi pasado, no quiero enfocarme en mi problema. Yo te pido perdón, Señor. Te entrego mi carga, te entrego mi lucha, te entrego mi problema, te entrego mi situación. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo quiero ser un instrumento que tú uses para tu gloria. Quiero prepararme, quiero que me instruyas, quiero que me enseñes, quiero que me lleves de la mano. Quiero aprender más de ti, quiero conocerte más, quiero tener una vida íntima contigo. Ayúdame, Señor. Quiero vencer esos deseos de la carne que me quieren hacer volver atrás. No quiero volver atrás. Díselo allí. No quiero volver atrás. No quiero hacerlo. Quiero seguir hacia adelante. Quiero llegar a la meta. Quiero cumplir tu propósito. Dame fuerzas. Si estás débil espiritualmente, allí donde tú estás, dile: fortaléceme, Señor. Si estás desanimado porque alguien te lastimó, te hizo daño, te criticó, te juzgó, dile: fortaléceme, Señor. Ayúdame a sobrepasar ese bache, ese alto, ese obstáculo que muchas veces nos desaniman. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. No vuelvo atrás. No quiero volver atrás. Quiero seguir hacia adelante. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor?